Maestro, mucho se ha hablado de Rubio Blondi, una gran figura, una gran trayectoria, pero yo quisiera iniciar esta entrevista preguntando por Fernando Holguín, que es su nombre. ¿Quién es Fernando Holguín? ¿De dónde viene Fernando Holguín? Ok, ese es el nombre de mi padre. Nosotros somos 5 hermanos de padre y madre, como se dice por acá, ¿verdad? De la primera familia de mi padre. Entonces yo fui el segundo. Yo tengo el nombre de mi padre, Fernando Holguín, con el segundo apellido, que es el de mi madre, Ovalle. Entonces, me inicié en la radio con apenas 14 años, poniendo música naturalmente. Y al año siguiente, ya comenzó la fiebre de los grupos juveniles a nivel de Latinoamérica, y estaban Los Chicos en Puerto Rico. Habían 2 grupos en Puerto Rico pegados, que yo me recuerdo de Los Chicos, pero había otro grupo. Estaban Los Chamos de Venezuela. Menudo, el grupo Menudo. Menudo y Los Chicos, efectivamente. Muchas gracias por recordármelo. Menudo y Los Chicos en Puerto Rico. Estaban Los Chamos en Venezuela. En España hubo 2 grupos que impactaron aquí, que fue el dúo Cantar. Eran un poquito más adultos, y eso eran muchachos como de unos 13 o 14 años. Y el grupo La Pandilla, esos sí eran de chamaquitos de 6, 7 años. Sí. Y entonces estaba Latinoamérica, eso era un fenómeno. Y tú ibas a la casa, a cualquier casa de familia, y todo el que tenía un hijo de 6, en un rango de 6 a 12 o 13 años, le tenía toda esa música comprada, porque era la música de los adolescentes. Bueno, entonces, ahí me tocó hacer un programa Tiempo con los Niños. Yo recuerdo que era de 4 a 5, y ahí yo ponía Menudo, Los Chicos, el grupo Mermelada de aquí, estaba los grupos que he mencionado, ¿verdad? Habían otros grupos, pero... ¿Estamos hablando de qué edad tenía usted? Yo tenía como 14 años, 13, 14 años por ahí. Eso fue en uno de los primeros proyectos que se hizo en la República Dominicana, en la banda de frecuencia modulada, radio, esa emisora, que era de Otilio Antonio Castro Luperón, un compadre de mis padres. Mi padre le bautizaron una hija a él, y él puso una emisora a una cuadra de mi casa. Él era vecino de nosotros en Arroyo Hondo, y él vivía a una cuadra de mi casa. Entonces, porque yo lo que estudiaba era música. Yo estudiaba música aquí. Primero yo comencé estudiando música en una escuela que había en la avenida Duarte, en el segundo nivel de un edificio que albergaba una tienda que se llamaba La Moda, que vendían zapatos. En el primer nivel estaba tienda La Moda, y en el segundo nivel estaba una escuela de música, frente a frente al Parque Enriquillo, en la avenida Duarte. Esas escuelas de música contaban con el auspicio del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Era un proyecto interesante, muy bueno, y aportó mucho al desarrollo de muchos músicos en la República Dominicana de esa generación. Y entonces estaba esa escuela ahí, y un día Coqui Acosta, mi amigo de esa época, me dice: vámonos para otra escuela que hay allí. Duramos poco tiempo ahí, duramos como 2 meses ahí, y nos fuimos a una escuela que estaba en la Juan de Morfa con María de Toledo, Villaconsuelo. En Villaconsuelo, que hay, creo, cuando paso por ahí, creo que hay una iglesia evangélica ahí. Así es. Ajá, Juan de Morfa con María de Toledo. Bueno, en ese edificio, que incluso todavía está pintado de marrón, no con la pintura de aquella época, sí, elemental, pero está pintado. Hace como 3 noches yo pasé por ahí. Ahí yo estudiaba música. Entonces, cuando pusieron la emisora ahí, yo comencé a poner música, a tirar discos. ¿Tú ves? Y yo ponía, me quedé como control colaborando. Yo no podía. En el programa Tiempo con los Niños, yo sí hablaba. Estos son los chicos, pues yo, un programa que se hizo con el formato para que un adolescente como yo trabajara con esa música.
Entonces, me quedé como control ahí ayudando por la fiebre de la música que me gustaba. Entonces ahí, para ese entonces, era muy... Yo estoy hablando del año 74, 1974. Y la emisora, porque el dueño de la emisora era un dirigente del Partido Reformista, Otilio Castro Luperón. Y para ese entonces, el doctor Balaguer había inaugurado el Parque Mirador del Sur, que fue todo un acontecimiento, y se puso de moda que tú agarrabas a tu familia y te ibas de pasadía para el Parque Mirador del Sur con toda la familia. Ahí tú montabas bicicleta, jugabas con tus niños y tenía sombra, había una especie de un pequeño lago, era una cosa chulísima. Y eran otros tiempos, lógicamente. No había tanta diversión como ahora, ni tantas opciones. La gente para ese entonces, la diversión que había aquí, el béisbol invernal, el baloncesto superior, la lucha libre, que estaba por encima de todo eso. Y tú ir al cine y más nada. Las fiestas para ese entonces eran familiares. Todavía no había comenzado el movimiento de las discotecas que primero fueron bois y cosas así. Bueno, pues el asunto es que ahí yo comencé poniendo música y recuerdo que para ese entonces estaba prohibido poner música popular en la banda de frecuencia modulada porque había un reglamento de la Dirección General de Telecomunicaciones, fruto de un acuerdo internacional de radiodifusión del cual nuestro país fue signatario, que la banda de frecuencia modulada se había diseñado para elevar el acervo cultural de los pueblos y no se podía poner música popular ni anunciar vicios, ni cigarro, ni juego. Y ahí lo que se ponía era música instrumental y música clásica, los instrumentales. Y la emisora tenía un corte popular y había muchas canciones que se pegaron popular y grandes artistas y grandes grupos le hacían una versión instrumental y esa era la que nosotros colocábamos. Los violines de pego, que te diría Enzo Lupo y su saxo de oro, los diplomáticos de Colombia. Esa era la música que uno ponía y la música de Mantovani, clásica de Herbert von Karajan, de Bach, de Beethoven, de Igor Stravinsky, y así por el estilo. Una pregunta, maestro. Estamos hablando que FM llega ¿en qué año a República Dominicana? No, mucho antes de eso habían, del proyecto que yo le estoy hablando, habían emisoras ya operando en la banda de frecuencia modulada, pero no se manejaban con sentido comercial, porque la banda de AM estaba dominando todavía y habían pocas personas con radio de frecuencia modulada. Y lo que tenían los radios que cogían FM casi no la ponían porque era para música clásica. Y la mayoría del populacho, y no es un término despectivo, sino de la gente popular, para utilizar el término correcto, no tenía la cultura de oír música instrumental ni música clásica. Y por eso no ponían la FM. Estaban para ese entonces HIJB Estereofónica en los 95.7, donde yo comencé ya mi carrera profesionalmente como locutor. Estaba Radio Fémina, estaba Radio Comercial FM, Radio Época. Yo no creo que llegaran a 10 emisoras operando en la banda de frecuencia modulada, y ese era el corte de la música que se ponía para ese entonces. Luego revoluciona la banda de frecuencia modulada y se comienza a poner música americana primero, y luego nosotros en esa emisora, que el primer nombre, porque hago la historia del Parque Mirador del Sur, porque el propietario de la estación, como era un dirigente del Partido Reformista, le puso a su emisora el nombre del parque. La emisora se llamaba Radio Mirador del Sur, y luego le abrevió el nombre a solo Radio Mirador, y posteriormente le puso La Brava. Pero fue la primera emisora desde mi memoria en la banda de frecuencia modulada que comenzó a poner salsa y merengue. ¿Cuál? La Brava.
No era ni La Brava cuando eso, era Radio Mirador Estéreo. Que era del mismo Otilio. Del mismo Otilio. 88.5 FM, Don Otilio. Don Otilio es compadre de mis padres. Nosotros somos amigos porque él es oriundo, nacido y criado en Villa Consuelo. Su madre, doña Boyá, vivía a una cuadra de la familia paterna mía y a media cuadra de el almacén de provisiones de don José Abrea Peña, el dueño de Radio Comercial, el radiodifusor más grande que ha tenido la historia de la República Dominicana. Don José Abrea Peña, que tuvo el primer circuito de estaciones de radio en la República Dominicana con Radio Cristal, Radio Visión, Radio Comercial y Radio El Mundo y Radio Comercial AM. Todo un magnate de la radio. Sí, ese señor tiene una historia brillante en el libro que recoge la historia de la radio dominicana. Don José Abrea Peña, que fue un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, y en una época difícil, en los 12 años de Balaguer, yo recuerdo que si tú ibas a hacer un programa político en una estación de radio, las emisoras decían lo siguiente: el siguiente programa es un programa arrendado. Todos los conceptos son emitidos, son de la propiedad de su productor. Esta emisora no se solidariza con los conceptos emitidos en el mismo. Sin embargo, don José Abrea Peña, cuando iba a transmitir el programa Tribuna Democrática del PRD, el locutor tenía que decir lo siguiente: el siguiente programa ha sido cedido gratuitamente por la administración de esta empresa al Partido Revolucionario Dominicano para un programa político. Entonces era Tribuna Democrática. Y ahí salía Tribuna Democrática. Tremendo. Eso se la jugó, pero tú no te imaginas lo que era decir eso en esa época. Así es. Porque yo te lo estoy diciendo en la época hermosa de las libertades públicas que estamos viviendo. Hay fallos, no tenemos una democracia perfecta, pero yo estoy hablando de una época de represiva. Totalmente. Bueno, esa emisora la cerraron tantas veces que le voy a hacer una historia simpática. Esa emisora la cerraban a cada rato, porque ellos tenían un noticiero, era el único noticiero en la República Dominicana que tenía 4 emisiones: 5:30 de la mañana, 12 del mediodía, 5:30 de la tarde y 9:30 de la noche. Y eso era candela contra el gobierno de Balaguer, porque don José Abrea Peña, el propietario de esa estación, era un alto dirigente del PRD, y en un contraste de la vida fue 3 veces funcionario del gobierno del PRD, del gobierno de Balaguer, reformista, sí. pero honorífico, nunca le aceptó un centavo, y nunca se pudo levantar un expediente de 35 centavos que se perdieron en su administración. No era lo más serio que ha dado este país, y eso ha quedado en el olvido. Aquí eso no se resalta. Entonces, eso se decía en ese programa. Y la historia simpática que le quiero contar: él había salido de Radio Cristal y se había quedado con Radio Comercial, Radio El Mundo y Radio Visión. Él tenía esas 3 emisoras. 4 porque tenía Radio Comercial FM. Y ustedes no saben que un día cuando terminó el noticiario del mediodía, fue la policía, telecomunicaciones, y le cerró la emisora. No podían leer la noticia. ¿Tú sabes lo que hicieron? Que se fueron para Radiovisión, porque le quedaban 2 emisoras más. Y al cerrarle Radio Comercial y al cerrarle Notitiempo, que era el noticiero, cogieron todo el noticiero con todo el personal y se fueron para Radio El Mundo. Entonces hicieron una cadena. Y como no podían ponerle al noticiero Notitiempo porque estaba suspendido, entonces hicieron una cadena entre Radio El Mundo y Radio Visión. Y ahí mismo le pusieron noticiero Visión del Mundo. Oigan, qué palo. Una mezcla. La combinación de los 2 nombres de las 2 emisoras, pero un nombre
brillante para un noticiero, la visión del mundo. Entonces, en lugar de decir Notitiempo, 11:21 minutos, ellos decían visión del mundo, 12:30 minutos, seguimos con las noticias. Y montaron un noticiero ahí. Eso fue de las tantas veces que cerraron a comercial. Bueno, entonces, yo retomando esa época donde yo comencé mi carrera en Radio Mirador, entonces el dueño de la emisora nos decía a nosotros, pongan a Cheo Feliciano, porque de los cantantes de la Fania, Cheo era el que tenía la salsa menos estridente. Pues Cheo era el más suave de todo. Ujú. Entonces nosotros comenzamos a poner los boleritos de dimensión latina, algunos temas suaves de dimensión latina, los temas de Cheo como Naiborí, los boleros, todos los boleros de Cheo, Juguete. Esos eran los fines de semana en la tarde que nosotros lo hacíamos. Y yo recuerdo que el dueño de la emisora nos decía, calladito, calladito, bien picadito, que nadie se dé cuenta, no se lo digan a nadie, pero estábamos en el aire. Bueno, se ponía eso, los merengues bonitos, clásicos, que salían. Había muchos merengues pambichinos, de Rafael Solano, de grandes orquestas dominicanas. Ahí estamos hablando de qué año. Yo estoy hablando del año 74, 75, 76, por ahí. Que yo un día oí, con todo el respeto que le tengo, a don Roberto Vargas, el dueño de Radio Cima, decir públicamente que su emisora fue la primera que puso salsa y merengue. No, eso no es verdad. Le está faltando respeto a la historia. La emisora de él no existía. No existía cuando nosotros comenzamos en Radio Mirador Estéreo a poner salsa y merengue. Y no fue que me lo contaron, pues yo estaba ahí. Bueno, yo era control. Usted está dando una información histórica. Histórica. En euforiaradio.net. Y le voy a dar un dato. Esa emisora no existía y él era socio de Willy Rodríguez, porque Willy producía en HIZ 2 programas, uno diario que se llamaba El Sonido de la Capital, de 8 de la noche hasta la medianoche. El Sonido de la Capital. Y los domingos él competía con Rafael Corporán de los Santos en un programa que se llamaba Domingo en Santo Domingo. Y don Roberto Vargas era el vendedor de esos programas, el que vendía la publicidad. No existía esa emisora. Esa emisora fue después que nosotros pusimos salsa y merengue en Radio Mirador. Y la mayoría de los locutores que trabajaron ahí, muchos de ellos están vivos todavía y son testigos de eso. Hay una pregunta obligada. Incluyendo a sus hijos, porque el emisor estaba en el fondo del patio de su casa. Él vivía en la calle General Rodríguez Reyes, en Arroyo Hondo. Eso es como 1.5 cuadras después del club de Arroyo Hondo. Y al final del patio de su casa, él hizo un edificio de 2 niveles. Y en el segundo nivel de ese pequeño edificio, él puso su emisora. Qué bien. Interesantísimas las historias que está contando. No, que me contaron. Yo estaba ahí cuando se puso el primer blog. Qué bien. Interesantísima la historia que nos está contando el maestro Rubio Blondi. Hay una pregunta obligada, Mitilio, maestro. La quiero hacer antes de poner un tema, porque también aquí no solo vamos a hablar, sino que también vamos a escuchar salsa, lo que nos gusta a todos. Y vamos a aprovechar que el maestro está aquí para que con su animación tan especial nos presente algunos temas. Pero hay una pregunta obligada, maestro. Luego de esa trayectoria, ¿de dónde sale el nombre Rubio Blondi? ¿Quién lo bautiza o qué acontecimiento generó ese apodo? Mira, yo siempre, porque ¿cuál es la intención de que un disc jockey utilice un sobrenombre para identificarse? Que la gente es más fácil aprenderse el Rubio que Francisco Domínguez, que Antonio Machado, que Rafael González. Pero si tú vas a un sitio y te pregunta, te atiende alguien, para yo saber cómo que tú el Rubio, dile Rubio, es muy difícil que te olvide. La gente se familiariza, además no hay protocolo, no hay distancia. Cuando una persona te dice el Rubio, o te dice Rubio a una persona, hay una cercanía, hay una confianza. Es como si yo estuviera en el patio de tu casa. Entonces, el nombre, el seudónimo en la animación siempre se usó. Cuando yo escuchaba radio, que no ni soñaba con ser locutor,
En la República Dominicana, aquí en la capital, había un locutor muy famoso, muy bueno, una superestrella como animador. Y su nombre era Freddy Abreu. Entonces, o es, porque está vivo en Estados Unidos, creo que vive en Boston. Y él se identificaba como el Bello Bello. Él decía, yo soy Freddy Abreu, el Bello Bello. Entonces, a él le... Una pregunta media jocosa. El Bello Bello y el físico de él, ¿cómo era? Él no era bello, ¿no? No, nunca lo vi. Entonces, él se identificaba, pero entonces el nombre de él, al ser corto, y el Bello Bello corto, rimaba bonito. Llegaba. Porque si él hubiese tenido un nombre largo, entonces, y después que diga el nombre largo, yo soy el Bello Bello, como que no rimaba. Pero él lo decía muy bonito porque él era un animador que conversaba mucho. Y cuando él conversaba, y tenía un refranero popular, y entonces, para ese entonces, él trabajaba en Radiovisión, una de las estaciones de don José Abreu Peña. Él decía, sí, Freddy Abreu, el Bello Bello de Radiovisión, la Conquistadora. Eso se oía lindo, era uno de los animadores más grandes, más populares, una superestrella. Y yo desde ese tiempo, yo tenía en la recámara usar un seudónimo, porque el nombre mío es muy formal, Fernando Holguín. Entonces yo digo, bueno, cuando yo tenga la oportunidad de yo trabajar en una emisora juvenil con todos los poderes, yo voy a usar un seudónimo y lo voy a usar ahí. Entonces, me tocó trabajar en emisoras donde yo no tenía esa gran oportunidad de hacer un turno estelar como animador. Porque en ese diseño de los 70 no era fácil tú conseguir un chance, un muchacho, en una estación de radio. ¿Por qué? Porque lo primero, las estaciones de radio, la mayoría, sus propietarios eran locutores, intelectuales. Los locutores de esa época eran tipo brillante, con una buena formación cultural. La mediocridad no tenía espacio en esa época. Eran caballetes los dueños de emisora. Y los directores, y fíjate, los directores, los animadores que estaban pegados para esa época. ¿Quiénes eran? Willy Rodríguez, el director de la Z. Superestrella. Una superestrella. Ese tipo pegó un programa que llamaba Willy Disco Show, que eso fue un acontecimiento. Rubén Camilo, Enrique Fernández, Super Frank, Héctor José Torres, La Fuerza, Jobse Peña, una superestrella. Es decir, estoy hablando de memoria, ¿verdad? Una cantidad significativa de grandes animadores. Entonces la radio, no era fácil tú abrirte hueco, que tú sabes, tú tenías que tener una condición. Entonces yo comencé muy muchacho. Cuando yo comencé a animar en la radio, yo estaba en el 8º de la intermedia, yo ni había entrado al bachillerato. Yo no tenía las condiciones para meterme en ese grupo. Oiga una cosa, maestro. O sea, que tú un precoz. Sí, yo comencé a ver la radio muy muchacho. Para esa época no era fácil tú encontrarte con un muchacho de 18 años trabajando radio, no. Pero ¿cómo nace entonces el Rubio Blondi? El Rubio Blondi. Bueno, en el año 1986, Super Frank hace el proyecto de Viva FM en Reintel, uno de los proyectos radiofónicos más exitosos y más trascendentales en toda la historia de la radio. Eso fue un suceso. Entonces, Frank me mandó a buscar por vía de Paul Rosario, un amigo de infancia, un gran animador dominicano, y me manda a buscar para el proyecto. Yo estaba trabajando en la Superpotente 104.5. Esa emisora estaba... ¿En la Superpotente usted estuvo también? Sí, yo estuve ahí. ¿Qué año, maestro? En el 85, finales del 85. Ok. Entre 85 y hasta mediados del 86. Esa estación estaba en el patio del Palacio de la Presidencia. ¿Cómo? Donde está el edificio, donde están los militares ahora, que el edificio que se ve como 30 de marzo. Ajá. Ahí estaba la Superpotente. Ahí estaba la Superpotente. Oh. De don José C. Moriles, claro, yo trabajé ahí. Cuando los metros fueron campeones del mundo, yo estaba trabajando ahí. Yo recuerdo como ahora porque don José C. Moriles... Estamos hablando de los metros del 85. De Darry Troverri. De Dwight Gooden. ¿Sí? Dwight Gooden, Lenny Dystra, esos metros de... Bueno, estaba Dwight Gooden, Daryl Strawberry, ¿cómo se llama el left field blanco? El bateador derecho, que era una superestrella. Bueno, pues, esos eran los metros de esa época.
Era un gran conjunto. Y entonces yo recuerdo que el dueño de la emisora me dijo, anima mucho y apoya a los metros porque no hay un dominicano que no tenga un familiar en Nueva York y nosotros tenemos que apoyar a los metros. Y él le cogió con eso. Bueno, entonces de ahí, de la superpotente, yo estaba con Paul Rosario, entonces Paul me dice, mira, Fran te mandó a buscar. Fran y yo éramos amigos porque habíamos trabajado en HIJB en Teleantillas en el 81. Entonces Fran me mandó a buscar. Me dice, mira, yo tengo este proyecto y arranca. Ya cuando yo llego... ¿Cuál era el proyecto? El de Vive FM, Okay. estaba en Reintel. Cuando yo llego, estaban Paul Rosario, pero fue esa misma semana que comenzó la emisora. Pero ya ellos estaban allá, estaban Paul Rosario, Vicky Esteves, la Vicky, y Michael Miguel. Entonces entro yo, y yo comencé, y bueno, esta es mi oportunidad, porque esta emisora está linda, una emisora, era un formato con música americana y música latina de lo que estaba pegado. Si se pegaba José José con una canción, nosotros la subíamos a la programación. Se ponía mucho merengue, mucha salsa y eso. Bueno, pues yo recuerdo, entonces yo comencé a animar y yo me puse, yo recordando lo del Bello Bello, yo me puse el Rubio Rubio, inspirado por la vaina de ese animador. Entonces yo me puse el Rubio Rubio y yo comencé, yo soy el Rubio Blon, Rubio Rubio, esta es 98.9 Viva FM, yo soy el Rubio Rubio. Cuando yo tengo como 4 o 5 días diciendo así, Super Frank, el dueño el director de la emisora, va donde mí y me dice, Rubio, está bien el nombre, pero el Rubio Rubio no tiene apellido. Tú estás repitiendo lo mismo. Vamos a hacerlo así, pero en inglés y español. Y le encaja más a la emisora, porque como la emisora es música americana y música latina, vamos a poner el nombre así. En lugar de decir Rubio Rubio, di Rubio Blondie. Oye, la creatividad, ¿eh? Sí. Me dice Super Frank, y yo te voy a oír. La cabina estaba así mismo, pero yo de espalda. Y a la izquierda, ahí donde está ese mostrador, ahí estaba la oficina de él, pero no se veía. Porque estaba en... Él sí te veía a ti. Tampoco me veía. Ni él me veía a mí, pero era... si tú doblabas ahí mismo a la izquierda, ni yo te veía, ni tú me veías. Pero con la cercanía de 8 pasos. De aquí a allá 8 o 10 pasos. Entonces, él me dice, di Rubio Blondie. Yo recuerdo, a mí nunca, yo tengo una memoria, ya no, ya yo hago una cosa y se me olvida mañana. Pero las cosas de cuando, de cierta etapa de uno, y sobre todo cuando han sido importantes para uno, había un grupo que se llamaba Nice and Wild. Y tenía una canción pegada que se llamaba Diamond Girl, Niñas de Diamante. Y él me dice, presenta la próxima canción, identifícate como yo te digo, que yo te voy a ir ahí en la oficina. Él tenía un radio en la oficina. Entonces cuando yo puse la siguiente canción, yo recuerdo, yo dije, aquí 98.9 Viva FM presentando Nice and Wild, chévere y salvaje, Diamond Girl, mi niña de diamante. Yo soy el Rubio Blondie. Chacho, el tipo salió corriendo. Ese hombre dormía, ese hombre era loco como su emisora. No había un detalle. Si tú hacías una cosa buena, bonita, Fran te llamaba y te felicitaba. Pero si se te iba la mano en algo, ahí mismo. A él le gustaban las cosas bonitas, no le gustaba la vulgaridad. ¿Tú ves? Entonces ahí mismo me felicitó. Es así que nos vamos. Entonces a partir de ahí llamó, Michael Miguel se identificaba como Don Miguel. Miguel Holguín, Don Miguel decía Michael. Porque él y yo tenemos el mismo apellido, pero no somos parientes. Entonces, Frank le indica a él que en lugar de decir Don Miguel, Miguel Holguín, que diga Michael Miguel en inglés y español, como yo lo hago. Y por eso él se llama Michael Miguel. Wow. Ese nombre le puso súper Una cosa, maestro. Usted tiene una trayectoria en la radio. Usted viene en la transformación de la formalidad, de hablar ronco y tener una voz y una dicción súper perfecta, a una súper animación con que la trae el Super Fran Moya, casualmente. Esa transición, ¿cómo usted vio eso? Esa transición así, como, no sé... No, pues yo siempre fui DJ, disc jockey, animador toda mi vida, siempre. Yo lo que no había tenido la oportunidad de una gran emisora, porque fue una época, me tocó una época difícil.
Entonces yo tenía muchas restricciones de libertad en mi casa. Yo no podía llegar a las 10 de la noche a mi casa, porque en mi casa había una dictadura con eso. Y yo me quedé con esa costumbre. Yo a veces estoy en la calle y a mí me molesta estar tarde de la noche. Me encanta. Pero en mi casa era una dictadura. Yo recuerdo que en el año 1978 yo trabajaba en HIJB. Cuando don Antonio ganó, ese fue mi primer empleo, mi primer nombramiento como locutor. Por eso es que yo parto del año 1978. Yo tenía 17 años. Y don Antonio ganó la presidencia. El gobierno de Balaguer no quería entregarle y ocuparon la Junta. Eso fue un martes en la noche que ocuparon la Junta. Y yo le había hecho el día libre a Rafi de Olio, un gran animador dominicano de esa época. Yo le había hecho el día libre a Rafi de Olio ese martes en la tarde. Pero me tocaba cerrar la FM de 10 a 12 de la noche. Y cuando yo llegué a mi casa, mi papá dejó una orden de que no se podía salir de la casa después de las 6 de la tarde, por la situación que estaba viviendo la sociedad. Y yo falté ese día a la emisora. Yo no pude ir, entonces yo fui al otro día y le expliqué al director, pero él me entendió que era Pedro María Santana, que está trabajando ahora mismo en la 91. Él produce un programa de 5 de la tarde a 10 de la noche, La Música de Oro. Ese fue mi director, mi maestro, a quien yo le debo gran parte de lo que aprendí. Entonces, yo esa noche yo no fui a la emisora porque yo no me gobernaba. Yo trabajaba en la emisora y era escondido porque mi papá tenía la creencia de que si yo me empleaba y ganaba dinero iba a dejar los estudios, como tal sucedió. Si me llevo de él, hubiese hecho una carrera universitaria. ¿Nivel académico? Yo soy bachiller, pero yo no quise carrera porque yo me dediqué a la radio toda mi vida. Que es una carrera, locutor es una carrera, claro, pero sí, pero hubo una época donde, tú sabes, no es lo mismo. Si tú puedes, ejemplo, a cualquier persona que le guste la radio, yo le digo, abrázate a la radio, tú puedes querer la radio, pero trata de hacer una carrera universitaria, una licenciatura en Derecho, un doctorado en Derecho, en Leyes. Si te gusta la ingeniería, trata de hacer una carrera universitaria. Porque es que una estación de radio es una empresa muy pequeña. Uh-huh. Una estación de radio tiene 3 locutores y un director y una vendedora. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Entonces, cuando tú dependes de un trabajo donde la empresa la manejan 5 personas, muchas veces el futuro tuyo tú no sabes en manos de quién está. Entonces, ¿qué sucede? Es muy difícil. Porque en este medio, oye, ¿qué pasa en este medio? Por ejemplo, ¿por qué hay que hacer una profesión? Porque hay que aprender algo, independientemente de que te guste la radio y la televisión. Por lo siguiente: si tú te haces un técnico de prestigio, bueno, arreglando Audi, para poner un ejemplo, o marca europea de vehículo, y fulano de tal acaba de dar 3 millones de pesos por un Audi, y le pasó un problema y le dicen, el hombre tuyo es el Rubio. El Rubio es el mejor técnico en Audi que tiene este país. A ti no te importa si el Rubio es chiquito, alto, prieto, blanco, comunista, reformista, del PQD, de la Unión Cívica, si es pájaro. Si se expresa bien. Si se expresa bien, si es borrachón. A ti lo que te importa es que el tipo te resuelva. El tipo tenga capacidad para resolver el problema que tiene tu carro. Y si te lo resolvió y te cumplió, el Rubio nunca va a perder ese cliente. Pero aquí tú dependes. En este medio, tú puedes ser el mejor. Pero entonces, ¿qué sucede? Que si tu trabajo no le gusta a fulano, tú puedes ser el mejor, no le gusta a fulano de tal, ya tú tienes esa puerta abierta. Si tú un día entraste a un supermercado y al director de esa emisora o al dueño, tú no lo saludaste porque por lo que te dio la gana, no lo viste, él con eso, ¿tú me entiendes? Con un chisme que le metan de ti, ya tú no tienes el trabajo. Y ahora sí se ha complicado la vaina, porque aquí hay personas que dirigen 10, 8, 9, 10 emisoras. Entonces,
esa persona que dirige 10 emisoras, si no le gusta el trabajo de Eri, por bueno que sea, ya Eri tiene 10 puertas cerradas. Eso es así. ¿Tú me entiendes lo que es? Entonces, cuando fulano de tal tiene 5 canales y el Rubio Blondie es buen animador de la televisión y a él no le gusta el Rubio Blondie y el Rubio tiene los 5 canales, no hablar mal de su persona, pero voy a poner un ejemplo popular. El señor Gómez Díaz, ¿cuántos canales maneja? Como 4 o 5. Sí, a poner un ejemplo. Sí. ¿Verdad? No estamos hablando bajo ningún concepto mal de su porque persona. él da mucha oportunidad. No, claro que sí, pero lo puso de ejemplo porque tiene muchos medios. ¿Tú me entiendes? Y que vaya alguien y le diga, mira, hay una persona que es un veterano, buen animador, y lo queremos traer para acá. ¿Quién es Rubio? No, a mí no me gusta como Rubio lo hace. Ya yo tengo 5 canales en mi contra, 5 puertas. Y no es que le esté en contra de mí en términos personales, no le gusta el trabajo mío y se acabó. A otro le gusta y a él no le gusta. Lo que es la democracia, lo que es la vida, el derecho que tiene cada quien, elemental. Entonces esto es un trabajo difícil. ¿Tú me entiendes? Entonces cuando tú dependes de un trabajo así, a veces te llegan momentos de crisis preocupantes cuando tú tienes una familia. Es un buen consejo para los jóvenes, y aprovechó la oportunidad para motivar a los jóvenes a que tomen esas palabras del maestro Rubio. Además, cuando tú tienes un nivel universitario, tú estás en más capacidad de utilizar los medios. Y tiene más puertas abiertas. Claro. Mirtilio, yo creo que sería propicio el momento para empezar a tomar, a colocar algunos temas entre una conversación y otra, para que también los amigos que nos escuchan puedan vacilar un poco de lo que es esta emisora euforiaradio.net. Óigame algo, maestro. Vamos a poner Ray Barreto. Pero déjalo a él que lo presente. Dile el título, por favor. No lo desarrolle. No. Es para que él nos hable un poquito de ese tema y lo desarrolle y lo presente. Ok, veo ahí Amor de Lujo, escrito por uno de los grandes compositores que ha dado la salsa. Cuando yo hago la lista de los grandes compositores, yo no encuentro dónde meterlo, pero él es de los grandes. Johnny Ortiz, puertorriqueño, él fue el que le dio la primera oportunidad a Tito Nieves de grabar. Johnny Ortiz, con el conjunto Taiborí, año 1979. Él escribió ese tema. Está incluido en el álbum Aquí se puede, Todo se va a poder, del año 1987. Ese tema lo arregló el dominicano Ricky González. Correcto. En la élite de los mejores pianistas que ha dado la historia de la salsa, no de la última generación, sino de todos los tiempos. Un maestro. Llegó siendo un chamaquito a Nueva York, como de 12 años, y entró a la orquesta de Barreto. Con menos de 18 años tenía él ahí. Incluso el tema comienza con una bonita armonía del piano de él. Entonces lo canta Ray Saba, de esos buenos cantantes a los que la adicción a las drogas le malogró su carrera y luego su vida. Un gran cantante. Lamentablemente. Ray Saba. Estaban con Barreto para esa época Ray Saba y Carlos el Grande. La verdad que él no usaba el nombre de Carlos el Grande para ese entonces. Y el tema Amor de Lujo es un temazo. Y vamos a escucharlo cuando usted lo considere el lugar, hermano. Que según me dicen es una de sus consentidas. Una de mis consentidas. Plato fuerte. Muy fuerte. El Rubio Blondie, mi hermano. De verdad que nunca me imaginé compartir cabina con una estrella, una persona que se la sabe toda en la radio. Hablando de eso, Rubio, ¿qué entiende el Rubio Blondie que le falta en la radio por hacer? No, lo que yo he querido hacer siempre fue animador de radio, tú sabes. Y ese ha sido mi trabajo en la mayor parte de mi trayectoria en la radio. Pero me ha tocado hacer cosas, tú sabes, que no estaban en mis planes, como comentar béisbol, narrar sí. Eso sí me encanta, me fascina narrar un juego de pelota, pero tuve que hacer trabajo de comentarista, que no es mi fuerte. Tú sabes, porque el comentarista de béisbol tiene que estar al día 24/7 del último acontecimiento. Disculpe, maestro. Antes de entrar a ese tema de la narración,
quiero hablar de la época de la fiebre de la salsa. Antes Ok. de que fue primero, ¿verdad que sí? Claro. Vamos claro. a venir en ese mismo orden y subimos hasta esa parte Ok. donde hace el crossover de animador a narrador de béisbol. Ok. Vamos a hablar un poquito de la fiebre salsera. La fiebre de la salsa. Ajá. Sí, la fiebre nace cuando yo entro a Hits 92 y el director de la estación estaba en Estados Unidos y nosotros comenzamos el proyecto. Yo fui a hablar con el dueño de la emisora y él me dice a mí, el administrador, que era hijo del presidente de la emisora, y yo le digo, listen, vamos a hacer un programa de salsa porque hay una línea, porque la gente opina sin preguntar. Cuando tiene la oportunidad de preguntar y edificarse antes de opinar. Pero el dominicano no tiene esa costumbre. Que tú le traes una información y en el calor de la información, si en el oír detalle, ni profundizar, ni investigar, te da una opinión. Eso es muy cuidadoso. Bueno, pues el asunto es que yo le digo, dice, vamos, yo recuerdo que fue un miércoles en la mañana y yo trabajaba en una discoteca que se llamaba Topacio High Class en la San Vicente de Paúl. Que llegué a ir a escuchar. A Topacio. Sí, llegué. Yo hacía los domingos el matiné de 4 a 7 y los lunes hacía el lunes playero y salsero, que eran con los grandes bailadores de salsa de esa época. Entonces yo le digo al licenciado, le dicen, vamos a hacer un programa de salsa, porque hay muchos grupos pegados en la calle de salsa y muchas canciones y nadie lo pone en la radio. El que haga eso va a dar un palo, pero es una línea de salsa romántica. Le dije, mire, están pegados Willy González, Orquesta Inmensidad, Pupi Santiago, Nino Segarra. Yo le expliqué y él me dice, no hay problema, comienza el sábado. Y yo, no. Esa fue mi primera etapa en Hits 92. Yo trabajé allá 10 años, mi primera etapa, de 1988 a 1998. Y regresé ahora, hace 6 años. Bueno, pues el asunto es que voy y le digo, listen, vamos a hacer el programa. Y él me dice, cuando yo le explico el contenido del programa y el concepto, él me dice, no hay problema, está aprobado, arranca el sábado. Y yo, no se puede arrancar el sábado. Me dice, ¿el por qué? Le digo, porque aquí no hay música para hacer ese programa. Me dice, mire, Rubio, usted me le está faltando el respeto a la emisora. ¿Cómo? Sí, porque Hits 92, para esa época, competían 2 emisoras con el mismo formato, salsa y merengue, merengue y salsa, que eran Z101, que no era una emisora hablada, era una emisora de música 24/7, no existía. No era interactiva. No era interactiva, era de música nada más. Entonces estaban Z101 y Hits 92. Entonces él me dice a mí que no hay música, y era una emisora de salsa y merengue. Lo que pasa es que allá nada más se ponían las marcas que se conocían aquí en la salsa: Frankie Ruiz, Gran Combo, Dimensión Latina, Eddie Santiago, lo que se pegaron en ese momento. Y él me dice a mí, yo, no, listen, aquí no hay música para yo hacer el programa que yo quiero poner. Vamos a arrancarlo el otro sábado, porque yo tengo que salir a buscar esa música, traerla aquí, y luego que yo la traiga, tengo que grabarla y devolver la música. Me dice él, pues está bien, no hay problema, dele para allá. Cuando se habla de grabarla, ¿en qué formato? El asunto era que era la época de transición, el transfer del disco de pasta al CD. Y yo recuerdo que en el 1990, en los lunes playeros de Topacio, nosotros le hicimos un homenaje a Nino Segarra, que estaba pegado con la canción Porque Te Amo. Y fue Tito Rojas a esa noche a Topacio. Ahí le hicimos un homenaje a Nino Segarra y le hicimos un homenaje a Eddie Herrera por ser la orquesta merenguera revelación del año, porque los dos pertenecían al sello MP Records de Tony Moreno, mi amigo que murió, boricua. Entonces fue Tito Rojas y me regaló el álbum Sensual
me dio el CD y me dio el disco en pasta. ¿Cómo? Ajá, me dio el LP y me dio el CD. Bueno, pues entonces, era la transición y yo tuve que agarrar, porque nosotros no trabajábamos con eso, porque la emisora, al ser computarizada, eran unos reel con el formato como si fuera la cinta de cassette, pero un reel grande, casi del tamaño de esa forma, de ese abanico. Era un reel grande y nosotros grabábamos la música ahí. Y yo fui a Topacio con una camioneta que era propiedad de mi papá, una Nissan. Mi papá era maestro constructor y yo fui en esa camioneta y me llevé 800 y pico de LP. Casi nada. Bueno, cuando yo llegué a la emisora y comencé a meter el LP, yo tuve que devolverme. Pero eso es una colección. Pero No, yo tuve que meterme en el segundo nivel de la emisora y comencé a meter el LP de salsa ya. Porque esos LP, la mayoría, estaban en un segundo nivel abandonado. De que un disco en la emisora es que los discos más rápidos pasan de moda. Porque al ponerlo mucho, el público que va a una discoteca es muy insistente. Entonces de una vez lo cogí y lo subían para arriba. ¿Tú ves? Entonces, yo me llevé 800 y pico de LP. Yo fui a Topacio, eso LP me lo prestó Frank Topacio. Lo metí en una camioneta Nissan. Cuando yo llegué a la emisora, cuando ya yo había metido como 50 o 60 LP a la emisora, las recepcionistas me dijo, Rubio, le voy a dar un consejo. Llévese su LP para su casa y límpielo allá, porque usted va a llenar esto de lodo aquí. Y de polvo. Pues claro. Pues tú sabes que el LP de que tú lo pones 10 días en un sitio sin poner la mano, cuando tú lo vas a agarrar lleno de polvo que está. Oye, tuve que agarrar, muchachos, y devolverme con toda esa música para mi casa. Y limpiarlo LP por LP, por fuera. Y después que yo lo limpiaba, yo me llevaba una parte, lo limpiaba por fuera y por dentro, y lo grababa en la emisora y lo ponía aparte. Y yo duré una semana que yo a mi casa nada más iba a dormir, grabando esa música. Ahí grabé yo todos los temas de Orquesta Inmensidad. Es que estoy hablando, ese tema de Aerie, Fantasía Herida, aquí nadie conocía eso. Nadie. Porque es que era la época dorada del merengue. Aquí había más de 25 o 30 orquestas de merengue pegadas todas. La radio nada más ponía marcas. Esos artistas, Héctor Rey, el Guaraguao, Wow. esa producción entera la puse yo. Aquí nadie conocía eso. Ese disco me lo trajo a mí de Miami, un prospecto que tenía Minnesota, de los Minas, que se llama Carlos Capellán. Y me dijo, Rubio, eso es lo que está pegado allá donde yo juego clase A. Y me trajo ese CD. Si no me trajo el EP, se me trajo el CD. ¿Tú ves? Y en Hits 92 para esa época no había tocadores de CD. Y yo tuve que ir donde un tipo para que me lo pasara a reel y yo luego llevarlo a la emisora para grabarlo. Porque allá se trabajaba con una máquina Otari de cintas magnetofónicas. Todavía nosotros no teníamos máquinas de CD. Sí, porque fue un proceso claro, y agarré tecnológico, si se quiere. Era la época de la transición. Todo el artista que te llevaba un disco, te llevaba el CD y te llevaba la pasta. La cinta. Sí. No, el disco de pasta es como el LP o el disco sencillo. Y te llevaba el CD. ¿Tú ves? Si tú tenías el CD y te dejaba los dos, porque se usaba mucho CD que las máquinas no lo leían. Eso era un problema. Esa transición, eso fue un problema. Y manejar una computadora en esa época no era tarea fácil. Es un cachú ahora, porque lo elemental de tú manejar una computadora, el ABC, tú lo aprendes en 4 o 5 días. Pero eso era una época donde tú le hablabas a una gente de una computadora y se asustaba. O sea, la gente le tenía fobia a manejar una computadora, no era tarea fácil. Y mucho desconocimiento. En la época, claro. Claro, entonces, ¿qué sucede? Ahí yo duré como 15 días poniendo música, grabando música. Y después que yo terminé todo lo que iba a grabar, mira, Jerry Rivera, yo comencé a ponerlo con 17 años. Aquí nadie conocía a Jerry Rivera.
Popi Santiago, el amor me lo compras a mí. Wow. Eso lo subí yo a la radio. Aquí nadie sabía lo que era eso. Tremendo. Manolo Lescano, por si acaso, aquí nadie, ese disco, todo el que lo tuvo me lo copió a mí. Por si acaso nuestro amor. Esos temas de la inmensidad, aquí de la inmensidad se conocía lágrimas, detalles. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Y el otro que es rápido. Y la gente sabe cuál es. Cariño. Cariño malo. Pero después, la distancia, se pareció tanto a ti. Vuelve. Todos esos temas los subí yo. La gente no conocía eso. El primero que sonó a Arnie Rosario con el grupo Saona fui yo. Lo que el pasa, peje. sí. Lo que pasa es que con Dueso, lo que nosotros sonamos fue Mercedita, que fue el tema que le gustaba a la gente. Correcto. ¿Tú ves? ¿Y qué te diría? Toda esa música de la salsa romántica, esa producción de... Oigan la historia, cómo se pega Tito Roja aquí. Cuando Tito Roja me dio el CD allá, en Topacio, fue un cliente que era fijo en la discoteca los domingos cuando yo hacía el matiné. Tito Roja me dio el CD y el LP un lunes. Y yo el LP, que es un poquito incómodo, tú andas con el LP, lo dejé en la discoteca. Y el CD, un muchacho que iba mucho a la discoteca, me recuerdo como ahora, tenía una Honda Lee 80, nuevecita, color rojo vino, por una cosa linda. Y ese tipo era el Elvis Presley de la carajita que iban allá a la discoteca. El chivo que mamea. Ese mismo. Y él era muy amiguito mío, porque era un muchachito muy dinámico. Muy dinámico. Y ahora es un tipo famoso y un próspero empresario y un alto dirigente político. Gracias a Dios. Y me voy a reservar su nombre. Después yo le voy a decir quién es, porque no te he autorizado a decir esto. Y él me dice a mí, Rubio, regálame ese CD de Tito Roja. Y yo cogí y se lo di. Para nosotros eso no era nada. Cuando yo fui al domingo siguiente, el muchacho me dice, diablo, Rubio, ese CD se va a pegar entero, está bueno de arriba abajo. Ahí hay un tema que se llama Siempre Seré, que eso no tiene madre. Digo, ¿cómo va a ser? De que él me dijo eso, yo le puse atención, porque yo sé del público que manejo a quién le cojo una opinión. Ese tipo era enfermo con la salsa. Enfermo. Y tenía muy buen gusto. Buen oído. Muy buen oído. Y cuando él me pedía un disco, yo sabía lo que él me pedía. Si yo tenía un buen concepto de él como cliente. Y él era que abría su matiné, él era el primero que llegaba. Y me dice, se llama Siempre Seré. Bueno, yo tuve que agarrar el LP de la emisora, que yo dejé en la emisora, y llevámoslo para aquí 92 para copiarlo. Porque yo había dejado el LP en la emisora y le había dado el CD a él. Yo me quedé sin nada. Entonces cogí el CD, el LP de la emisora, de la discoteca, y me lo llevé por la emisora, porque yo podía hacer las cosas en los dos lugares. Porque yo tenía esa autoridad. Yo podía entrar a Topacio porque el dueño y yo nos llevábamos como nos llevamos nosotros, Eddie. Éramos como hermanos. Yo podía ir a cualquier hora allá y sacar lo que sea. Pero sacar 800 LP no puede ser No, cualquier persona. pero fue con la autorización de él. Pero no porque fue un puede ser préstamo. No puede ser cualquier persona. No, y no me lo contó. Y él no me lo contó porque yo le regalaba todo lo toda la música que me llegaba de promoción a la emisora, yo se la llevaba a él. Mira, desinteresadamente. Entonces. Mira, Rubio, discúlpame que te interrumpa, pero es que Frank Quesada, que es tu amigo, Ajá, tiene ahí Rubio Blondi, el mejor. Tengo que mencionar a tu amigo Frank Quesada, la secuencia salsera, que te manda solito, como también a Débora Lugo Rivas, que es también tu amiga. Sígueme, hermano. No, sí, entonces ahí comenzamos el programa. Cuando el programa comenzó, eso fue un acontecimiento, porque, mira, en esa época, la gente tenía que esperarme a mí los sábados, para oír salsa romántica, y a Santiago de Jesús los domingos, porque solamente habían 2 programas de salsa para esa época. El mío los sábados y el domingo el de Santiago. Discúlpame que te interrumpa, pero la fórmula estaba en la brava. Sí, estaba. Los sábados y los domingos. Sí. Pero porque que la línea de ustedes era muy diferente a la de él. Sí. Porque la fórmula comienza conmigo cuando yo comencé mi carrera en el 78 en una emisora que se llamaba La Gran Musical. Nosotros trabajamos ahí, juntos. ¿Y en la brava? Y en La Brava trabajamos juntos.
yo tenía un programa ahí que se llamaba, un programa llamado Salsa. Entonces, cuando yo me fui, el dueño le quitó el nombre y le puso al compás de la salsa y lo hacía la fórmula. Nosotros somos amigos desde esa época. Desde esa época somos amigos. Buena persona la fórmula. Es un muy buen muchacho. Bueno, él fue quien me enseñó a mí lo poco sí. que sé. Bueno, lo de la fórmula vino después porque nosotros nos decíamos Cochito. Porque yo no sé si a él se le quitó esa costumbre. No, sigue, Cochito. Porque él nunca te va a decir Eri, él te dice Cochito. Cochito. Él a nadie le dice su nombre. Sí. Mire, Cochito, esto y esto y esto, Cochito. Y nosotros nos decíamos Cochito. Entonces, ahí comenzó la fiebre. Eso fue un acontecimiento. No, por ejemplo, en Radio Guau estaba el Festival Salsero. Muy también. Duro. Con Marcos de la Rosa, el difunto, que murió, amiguito mío. Muy duro. Sí, muy bueno. Grupo Nietzsche, muy bueno. él fue sí, que lo metió. Sí. No, Grupo Nietzsche lo metimos nosotros. Grupo Nietzsche sonó primero con nosotros. Bueno. Mucho antes que Radio Guau. Bueno. Ese grupo lo metimos nosotros. Y ellos, ahí estaban, en Guau, él y un muchacho que se llamaba Wilson Richardson, que se fue a vivir para Estados Unidos, un moreno alto que parecía un centro de la NBA. Bueno, ahí comenzamos. Cuando yo comencé a poner a Grupo Nietzsche estaba acabando en las calles. En el Águila, en Topacio, Fuego, en La Torre, en todas las discotecas de la San Vicente de Paúl, que era la calle líder de la discoteca en la capital. Eso no es de que Venezuela, nada de eso, eso era la San Vicente. No existía la Venezuela como discoteca. No. Como avenida de entretenimiento no existía. Era la San Vicente. Entonces, yo comencé a poner la música de Grupo Nietzsche. Cuando yo vi que Grupo Nietzsche comenzaron a sonar en la discoteca La Trampa. El primer éxito de Grupo Nietzsche aquí, que se pegó en la discoteca, que abarrotó a la gente, fue Tapando el Hueco. Wow. Muy duro, Tapando el Hueco. Eso fue uno de los primeros éxitos. Y el tema... Las mujeres están de moda. No, ¿cómo se llama? Un caso social. Esos fueron los primeros temas que acabaron. Entonces, cuando yo me doy cuenta del impacto de Nietzsche y la gente pidiendo Nietzsche, y Ana Milé, y ese día, eso fue un tablazo, ese día que eso fue... Entonces como el programa mío estaba pegado, yo anuncié, yo tenía un especial, lo que ahora yo hago el insight de tu artista favorito, yo tenía un especial que se llamaba La Hora Horripilante, porque era el final del programa. Yo le tenía una presentación, eso era las 12 de la noche cuando ya yo me iba, y yo decía, son las 12 de la medianoche, la hora en que salen los brujos, los vampiros, la lechuza, es la hora horripilante que se para entonces yo tiraba un especial de un artista. Y yo comencé a anunciar al Grupo Nietzsche. Y yo recuerdo que me llamó el dueño del emisor y me dijo, Ruby, usted sabe que yo con su vaina de su salsa yo no me meto con usted. Pero ¿qué es eso de Grupo Nietzsche? ¿Qué es Grupo Nietzsche? Y yo, listen, lo que pasa es que el Grupo Nietzsche va a ser el próximo grupo de salsa número 1 a nivel de América Latina. A nivel de Gran Combo. Dimensión. Y yo quiero ser el primero que haga un especial de Grupo Nietzsche. Dice, ok. A los 60 días estaba él preguntándome a mí que cuándo iba a hacer otro especial de Grupo Nietzsche, porque el Grupo Nietzsche pasó un fenómeno que se pegaron todos los discos juntos. Todos los temas, sobre todo los temas que se reeditaron en la voz de Tito Gómez. Correcto. Porque esos temas de Moncho Santana y después, eso la gente comenzó a tocarlo después que se pegaron con Tito Gómez. Porque Moncho Santana, cuando estaba con Nietzsche, esos temas no se pegaron aquí. Porque Moncho Santana comienza a pegarse aquí con Vendedora de Amor, Tendría que llorar por ti, Imagínate en tus manos. Posteriormente. Y después la gente, buscando variedad, comenzó a conocer su música. Y eso fue con Tapando el Hueco, ¿no? Sí, esos fueron los primeros que comenzaron a sonar duro aquí, Tapando el Hueco, La Trampa, un tema de Nietzsche. Pero ahí no vocaliza Moncho. No, Tito Gómez. Tito Gómez. Sí, Tapando el Hueco es de Tito Gómez. Tito Gómez, porque sí. así se llama el álbum. Ese tema nada más lo grabó Tito. Del puente para allá sí es con Moncho. Sí, Moncho. Ese nunca sonó en esa época. De pegarse así como se pegó ahora en la discoteca, no. ¿Tú ves? Entonces, eso fue más o menos lo que
lo que hicimos con Nietzsche, porque tú sabes que Radio Wow tenía algo que no le favorecía, que Radio Wow los animadores no hablaban. O sea, cuando te ponían un disco tú no sabías quién era. ¿Tú ves? Entonces yo tenía la facilidad que como yo era animador, yo motivaba las canciones. Y cuando un disco yo sabía que le iba a gustar a la gente, yo lo repetía. El disco se acababa y yo le daba para atrás otra vez y lo repetía. Yo tenía esa magia de manejar las cosas así y yo hacía un trabajo sin ningún tipo de limitaciones. ¿Tú ves? Y ese programa fue un acontecimiento, eso fue un suceso. Yo era un fiebrú. Grandísimo. Yo era un fiebrú. Sí. Yo. Hay que aprovechar el momento para hacer algunos saludos. Están con nosotros algunos amigos suyos que son fanáticos, salseros de sangre. El ingeniero Milor está en sintonía nuestro hermano Ingeniero Champú, Omar Champú, La Soldada, Ingeniero Milor, amigo mío, nuestro hermano Yampi y un grupo importante de amigos y amigas del grupo Salseros de Sangre. Sí, quiero también aprovechar la oportunidad para saludar desde España, Madrid, que está en sintonía con nosotros, nuestro hermano Jeffrey, DJ Versace, nuestra prima querida y hermana Julian y nuestra queridísima esposa, que la amo, te quiero con todo mi corazón, mi reina hermosa, Yaribel Frías. Sonó lindo eso, sonó lindo. Quiero llevar saludito también para mi gente de Bávaro, Hotel El Deseo, por ahí está Blas Peña, por allá también Pedro, Carolina, el Tato, el Davy, la Fresita, mi gente de Ronnie La Fiera Barber Show, muy duro, Ronnie La Fiera Barber Show, mi gente de Iberia en San Pedro, mi gente somos euforiaradio.net. Tenemos hoy una grata visita, una visita de las que suman, de verdad que suman. ¿Qué pasó con La Fiebre en un tiempo que salió del aire? Fue un boom y salió del aire que todo el mundo se quedó como hueco, como esperando. ¿Y qué pasó? Sí, fíjate qué pasó con La Fiebre. La Fiebre, yo le había advertido al licenciado que venía en camino, ya por el año 1988. Yo le dije, Licen, viene en camino el movimiento de la salsa romántica. Vamos, cuando hicimos La Fiebre, yo dije, vamos a hacer La Fiebre con esto y esto. Y yo, como he vivido de la radio toda mi vida, he estado pendiente de la radio, yo estaba totalmente al día con todo lo que estaba pasando en Puerto Rico y Nueva York con la salsa romántica. Porque yo tenía unos amigos que vivían en Puerto Rico, de dominicanos, que se habían ido ilegales. Ustedes saben, con el asunto de las yolas. De las yolas y eso. De los machetes. De el sueño americano. Sí. Y cuando ellos se establecieron allá, ellos me escribían, ¿qué te mando? Un perfume, una camisa. Y yo, no. Mándame un CD. No, oye lo que tú vas a hacer. Tú vas a poner una emisora que se llama Tal. Y tú me vas a grabar todos los CD, todos los cassettes que tú quieras. Dice, no, pero dime que eso yo te lo hago sin... No. Mándame eso, porque es que si tú me mandas una camisa y que después tú me vas a decir que se te quedaron los cassettes, yo me voy a sentir mal. Porque no había internet en esa época. Sí. Y yo tenía que actualizarme. Entonces yo les decía, no, mándame los cassettes. Yo tengo en mi casa, de esa época, más de 400, 500 cassettes, aparte de los programas que tengo grabados míos. Y ellos comenzaron a mandarme los cassettes. Y yo ahí me actualizaba oyendo todo lo que se ponía en Puerto Rico, pues yo para ese entonces yo no tenía visa y tenía que actualizarme, no había internet. Entonces yo compraba 2 revistas, TV Guía y Vea, que le editaban en Puerto Rico, y ahí yo me actualizaba con todo lo que estaba pasando en el mundo de la salsa, quién escribía las canciones, quién eran los productores, los arreglistas, porque eso que yo me aprendí ahora, yo no puedo aprendérmelo de un día para otro. De un día para otro. Es decir, lo que yo he cultivado, lo primero, mi papá era un coleccionista informal de la música. Mi papá era loco con el Conde, ese era su cantante favorito. Y el mío también. Yo me formé con esa influencia. Entonces, a mi papá le gustaba Daniel Santos. Mi papá, cuando mi padre vino del exilio de Nueva York, trajo un álbum que tenía todas las grabaciones de Daniel Santos, encores de Daniel Santos. Trajo todo de La Matancera, todo de Pacheco. Y yo, como me gustaba la música, yo agarraba ese LP, que los discos de antes tenían
por ley tenían que tenerlo, todos los créditos de los que intervenían en las grabaciones. El disco sencillo tenía que tener el cantante y el compositor, y el LP tenía que traer quién tocaba la trompeta, el saxo alto, el tenor, el barítono, saber distinguir eso, porque cualquiera te puede decir, esto lo canta Oscar de León, esto es de Eddie Palmieri, ahí canta Lalo Rodríguez, ahí canta Ismael Quintana. Que eso es algo, maestro, excúsame que lo interrumpa, que se ha perdido. Ese crédito que se le daba a los músicos, que de alguna manera también contribuía con que los fanáticos conocieran no solamente el cantante, sino que también se edificaran de quién tocaba cada uno de los instrumentos. Yo pude cultivar eso porque yo estudié música. Yo no soy músico, pero al yo estudiar música, la parte de la teoría yo la aprendí y todavía la cultivo. Entonces, ¿qué sucede? No solamente tú saber que Oscar de León, que Dimensión Latina, que Ismael Quintana, que Eddie Palmieri, tú tienes que saber la diferencia entre una conga y un quinto. Correcto. Tú tienes que saber por qué un tipo es primera trompeta y por qué el otro no es primera y es segunda. ¿Cuál es la diferencia? Tú tienes que saber diferenciar el sonido entre un saxo alto, un barítono y un tenor. Un trombón de vara y un trombón de pistones. Entonces, esas cosas elementales no es que tú tengas que ser músico, sino si tú quieres hablar de salsa, si tú quieres profundizar salsa, tú tienes que cultivar eso. Entonces, a partir de ahí, yo nunca pensé que a esta altura de mi vida yo iba a estar viviendo de eso. Si yo me lo hubiese propuesto, yo supiera 5 veces más de lo que sé. Sino que eso ha sido de una manera informal. Entonces, cuando llega la revolución de la Internet, lógicamente, estos medios de la Internet le han permitido a uno una oportunidad brillante de tú corregir informaciones que tenía erradas y de tú confirmar otras, porque el hombre está lleno de errores. Ni nadie tiene todos los discos que se han grabado, ni nadie se las sabe todas. Eso es así. Y todos nos equivocamos. Tú lo que tienes que tener la suficiente inteligencia combinado con una buena humildad para tú entender que tú siempre debes de aprender de alguien. A veces de alguien que tú lo ves insignificante en cuanto a conocimiento. ¿Por qué? Hoy, ¿cuántos médicos prominentes no tuvieron ahora mismo que coger y encerrarse en su casa a estudiar la pandemia del COVID-19? Que los agarró desprevenidos a todos. ¿Tú me entiendes lo que es? Entonces, yo te puse un ejemplo sencillo de algo que estamos viviendo ahora. Pero es que el profesional tiene que ir actualizándose, evolucionando, poniéndose al día. Entonces, yo nunca pensé que yo iba a vivir de la radio y de presentar música, y mucho menos de ir a una discoteca y que la gente fuera a ver la música que yo pongo después de tantos años. Porque la última vez que yo hice mi programa de salsa en Gino 22 fue en el 98, hace 22 años. Yo tuve una oportunidad de volver a hacer salsa en Super FM, pero ese emisor estaba en una situación un poco difícil en términos técnicos y de audiencia, porque era una emisora intervenida por Barinter. Y yo entré en un momento que la emisora estaba en una situación que no me pudo ayudar. Tú sabes, luego estuve en Teleradio América y tampoco era una emisora repleta de programas conversados, no era una emisora musical. Tú sabes, entonces yo cuando en un momento en Hits 92 se presentó una situación muy difícil porque querían cambiar el concepto programático porque el merengue había bajado considerablemente, la salsa no le permitía a ellos, creían ellos, nunca se llevaron de mí, hacer una programación en base a salsa. Después vinieron otros, lo hicieron y están muy bien, nunca me hicieron caso en ese sentido. Bueno, entonces hubo un momento que yo tuve que salir de la emisora. Cuando yo salgo de la emisora, yo comencé a tocar puertas porque la gente dice, no, que tú te saliste de la salsa. Yo nunca me salí. Lo que pasa es que para trabajar en una emisora, al yo no tener emisora, algún director o dueño tenía que decirme, ven Rubio. Nadie me dijo que
Yo me cansé de tocar puertas. Y nadie me dijo que sí, quizás tenía la razón, quizás fue lo que me convino. Con ese Cosas gran de la rating vida. que tenía ese programa, nadie te abrió las puertas. Sí, porque en esto hay mucho de recelo, tú ves. En esto hay mucho de recelo. Yo te expliqué a ti que una estación de radio es una empresa muy pequeña que tiene 3 animadores, un director, una vendedora y muchas veces una estación de radio está en manos de una persona que me puede ver a mí como competencia dentro de su trabajo. Y a partir de ahí, no es verdad que me va a abrir las puertas. Eso se da Y mucho. quizá tiene razón. Eso se da ¿Tú me mucho. entiendes? Eso se da mucho en la actividad política. Pues, Sí. eso se ve en el diario vivir, en Sí. el día a día, en cualquier actividad. Sí, el recelo, eso es El normal. recelo, lo que pasa que es más difícil en la radio, porque te reitero, una estación de radio es una empresa muy pequeña. No es lo mismo, por ejemplo, cuando a ti te cierran la puerta en un negocio donde en cada empresa hay 300 empleados, 125, 150, 80, 70. Es que cuando te cierran la puerta en un lugar que se maneja con 5 empleados, la situación es difícil para ti. ¿Tú me entiendes? Entonces, Rubio, ahí es que viene el crossover de animador de salsa a narrador. Cuando yo estaba en la fiebre, yo duré todo el decenio de los 90 narrando béisbol de Grandes Ligas en la costa del Pacífico. Okay. Antes yo trabajaba con los Gigantes. Yo comencé a narrar béisbol en el 90. La fiebre nace un 12 de octubre de manera formal del año 1990. Pero mi primer programa de salsa no fue ese. Mi primer programa de salsa vino en el año 1978. Para los que dicen que yo lo que sé de salsa romántica, y yo lo pongo por salsa romántica, lo que pasa es que a mí me tocó hacer el programa de salsa romántica de mayor trascendencia en la historia de la radio dominicana, que fue la fiebre de la salsa. Pero yo comencé, mi primer programa de salsa, y tengo testigos de sobra, fue en el año 1978. Félix Reina, quien hasta hace poco fue director de Relaciones Públicas de la Junta Central Electoral, el periodista que todos conocen. Correcto. Él era un animador de radio. Él tenía un programa de salsa que se llamaba Salsa Mayor. Espérese. Félix Reina Sí, hacía salsa. sí. Y él era el director del emisor y me apoyó mucho y me siento muy agradecido de él. Porque era una época difícil para un novato y él me apoyó. Y en una emisora donde todo el mundo me rechazaba, la gente no me quería ir. Pues yo era un muchacho, yo tenía 17 años. Yo estaba en el 8º de la intermedia. Yo no comencé, yo tenía como 16 o 17 años, yo no había comenzado el bachillerato. Porque yo tuve unos contratiempos en mi casa por asuntos de mudanza, de mi padre metió en la política, mi papá era dirigente de izquierda, fue fundador del MPD. Estuvo en el exilio. Estuvo en el exilio, fue una situación difícil en mi casa. Nosotros hoy vivíamos en el Osama y el otro día vivíamos en el Espaillá y después en Villa Juana. Yo vivía en Villa Duarte. Yo viví como en 8 barrios diferentes aquí. Entonces, ¿qué sucede? Félix Reina tenía un programa que se llamaba Salsa Mayor. Te estoy hablando del año 1977. ¿Y cómo animaba él? ¿Cómo animaba? ¿Normal como podría...? No, él no tan rápido, pero él no era tan pausado como tú lo ves conversando ahora. Un tipo con una chipa... No, con una chipa del otro mundo, pero animaba bien. Formal, una animación formal. Esta es la Gran Musical 14.10 AM. Yo soy Félix Reina, estamos en Salsa Mayor. Aquí llega Eddie Palmieri cantando Ismael Quintana, más o menos así. Sin tigueraje, él siempre ha sido una persona muy formal, extremadamente decente, discreto, un caballero. Félix ha sido así toda su vida. Félix es una persona de muy poco hablar, no es una persona estridente, es un caballero, tipo moderado, extremadamente moderado. Entonces, él y un grupo de connotados periodistas dominicanos se iban los sábados por la mañanita temprano oscuro para la Universidad Central del Este en San Pedro de Macorís a estudiar periodismo. Ahí estaban Santos Aquino Rubio, Orión Mejía, Félix Reina. La memoria. Bueno, entonces Félix me llama. Me dice, venga acá, novato. Los sábados yo me voy para San Pedro
a estudiar periodismo y yo quiero que tú me hagas el programa. Lo único que yo no quiero que tú me falles es en leerme los comerciales. Entonces me pasó una libreta con todos los comerciales que tenía. Si mal no entiendo, o sea, usted entra a poner salsa en esa oportunidad que le da Félix Reina. Ese fue uno de mis primeras oportunidades. De tener un programa de salsa, ese fue el primero. De yo hacer un programa de salsa. Y yo lo hacía todos los sábados. Yo hacía ese programa todos los sábados, todo el tiempo que él tuvo en la Universidad Central del Este. Y cuando él terminó, yo me quedé. Yo era colaborador entonces. Él me consiguió abrir la emisora los domingos. Entonces, yo tenía que llamar a Aras Nacionales, a Villamella, para que me prendieran el transmisor a las 6 de la mañana. Para yo abrir la emisora. Entonces, oye lo que yo hacía. Yo agarraba y compraba los viernes un pote de romo Bermúdez Cocotú y me iba a Asbestos Dominicanos, que estaba al lado del Mercado Nuevo, cuando tú vas a entrar, para que hay un elevado ahora ahí, cuando tú vas a entrar para Villamella, casi frente donde estaba la cementera. Entonces yo iba ahí y le llevaba ese pote de romo al tipo que prendía el transmisor para que me lo prendiera a las 4 de la mañana. Para yo ir 2 horas antes de mi horario. Para viciar, era la fiebre. Entonces, en lugar, yo agarraba para que él me cogiera el teléfono a las 4 de la mañana. Y le decía a uno de los choferes que estaba ahí, mire, ese pote de romo, llevámoslo a Aras Nacional y a tal lugar. Fulano, y entonces el tipo iba allá y retiraba su pote de romo y me prendía el transmisor a las 4 de la mañana. Yo me levantaba a las 3 y me iba a pie de Arroyo Hondo a la Ensancha La Fe. La emisora estaba, sí, no había motoconcho, eso no existía cuando eso. La emisora estaba en la calle 18, detrás de donde está la casa de Teresa ahora. Por las inmediaciones de la Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud. Entonces, ¿en qué año era eso? 1977-78. Yo era un niño, yo lo más que podía tener, yo poniéndome años, 16, 17 años. Cuando a mí me nombran en HJB, a mí me nombraron como locutor sustituto y me pusieron 50 pesos. Hasta que yo llegara a los 18 y sacara mi cédula, porque no podían nombrarme. Porque en esa época, para darte cédula, tú tenías que tener 18 años o 16, te la daban con 16 si tú eras casado. Si no, no te daban cédula. Si tenía 16 y era casado, con matrimonio, con tus credenciales de casado, con tu acta de matrimonio, te daban una cédula y podía votar como adulto, porque ya tú tenías la responsabilidad de una familia. Si no, no te daban la cédula hasta los 18. Entonces me nombraron con 50 pesos, me daban 25 quincenal, los 15 me salían 25 y los 30 me salían 23,75 porque me descontaban 1,25 del Seguro Social. Yeah. Yo ganaba, pero la mejor camisa del mercado era la Bazar cuando eso y te costaba 6 pesos. ¿Sabes? Yo ganaba un dinero. Bueno, entonces Félix Reina me dijo, al programa de salsa, los sábados era una gran oportunidad. Ahí yo ponía Eddie Palmieri, que era lo que estaba pegado, y todo lo que era Fania, y Mal Miranda. Ahí, romántico. ¿Tú sabes que se ponía romántico cuando eso? Tu nombre me sabe a hierba de Junior González. Se ponía muy poca salsa romántica. Y luego, entonces, cuando a mí me nombran en HJB en el año 1978, Marino Guzmán era locutor animador de HJB y hacía un programa que se llamaba Alma Latina de salsa, sábado en la tarde. A mí me persiguen los sábados. Sábado en la tarde. Le pueden preguntar a Marino. Marino sale de HJB y me nombran en sustitución de Marino. Porque Marino tenía que hacer un turno en la FM 95.7, que era de música instrumental y clásica, y hacía un horario los fines de semana en la AM. Él tenía un programa que llamaba El Hall de la Fama, que era como un combate entre un artista y otro. Vamos a hacer un especial. ¿Qué usted prefiere, Eddie Palmieri y Johnny Pacheco? Vamos a poner un ejemplo. Y comenzaba a sacar llamadas al aire. Hacía ese programa y hacía un programa que llamaba Alma Latina, que era de salsa los sábados de la tarde. Cuando él se fue,
Entonces el director de emisora, Pedro María Santana, me dijo, tú eres el salsero, venga al programa. Y yo lo hacía. Pero ya tú sabes, yo era un niño, lo único que yo podía era dar la hora. Y poner la música, porque no había computadora. Y yo era loquito porque llegara en punto de cada hora. Cuando una muchacha decía, la refinería dominicana de petróleo le está la hora. Yo decía, las 4 y... Solo entonces para después, poder hablar. Y después él me dijo a mí, micrófono. sí, después él me dijo a mí, a 1:30 identifica la emisora y di tu nombre. Entonces yo no tenía carnet. Cuando eso era muy riguroso, tú tenías que ser bachiller. Algo serio. Y tener tu carnet. Entonces yo no podía decir mi nombre. Entonces él me puso un seudónimo para que yo me identificara. Y me puso El Hermano Amor. Ese fue mi primer nombre que tuve como animador en la radio. Esta es HJB 830. Estamos en Alma Latina. Yo soy tu hermano amor. Don Mirtilio. Él me dijo, usa ese nombre porque con los cristianos nadie se mete. Para que te sientan como un cristiano y no vengan los inspectores aquí. Pero que va, muchachos, un día fue un inspector allá. Y me iban a sacar. Entonces Félix Reina lo llamó y le dijo, pero un paquete de muchachos en la calle tiguereando, haciendo vagabundería, jodiendo con droga. Y este muchacho es lo que está en la radio por trabajar y estudiando. Y tú lo quieres sacar. Pero ¿cómo lo van? Entonces ahí Félix lo convenció. Y el tipo me dijo, está bien. Y me dejó tranquilo. Entonces fui a la comisión y me dieron una autorización para... Esa autorización duraba hasta que llegaron los próximos exámenes. ¿Tú ves? Sí. Entonces tú podías practicar los fines de semana en lo que llegaban los exámenes. Pero a mí me faltaba hacer bachiller para eso. Entonces tú podías te daban el examen si tú tenías 5 años de servicio y no era bachiller. Oye, cómo eran las reglas. Para tú examinarte para locutor, tú tenías que ser bachiller. Si tú no eras bachiller y tú ibas con una carta de la emisora que certificara que tú tenías 5 años trabajando radio de manera interrumpida, entonces te daban la oportunidad de examinarte como veterano de la radio sin ser bachiller. Entonces a mí no me podían dar la carta porque si yo iba con una carta me decían, ven acá, pero tú tienes 16 años y esta carta dice que tú tienes 5 años trabajando radio. Usted empezó a los 10. Tú comenzaste a los 10. Era un lío, un lío. Una cosa, usted puede leer hasta ahí, ¿verdad que sí? ¿Eh? Usted puede leer hasta ahí. Sí, claro. Léame qué dice ahí. Otito Puente, niña y señora, cantando Miguel Barcas Negras, el popular Meñique. Vamos a poner un poquito de música y volvemos en breve con esta interesantísima entrevista con el maestro Dígame Rubio algo Blondi. de ese tema, dígame algo de ese tema. No, es un temazo, ese tema data de medianos de los 70. Lástima que no tenga mejor sonido, pero con todo y eso, porque de esa época hay muchos temas que se conservaron con muy buen sonido. Y el maestro Tito Puente, siempre con esa influencia del mambo, de hacer la música con el mambo y la característica de la música cubana, pero la música cubana con orquestación de, ¿cómo se llama? De la beat band, con mucha instrumentación. ¿Qué es una beat band? Tú tener 3 trompetas, primera, segunda y tercera, tener 3 saxos, alto, barítono y tenor, tener por lo menos un par de trombones, y después de ahí ya tú sabes lo que tenía Benny Moré. Una orquesta de 15, de 15 músicos. Benny Moré abusó. Oye, sí. Benny Moré abusó. Entonces, por eso, en esa época, las beat band se le hacía muy difícil conseguir el mejor de los sonidos porque tenía demasiada instrumentación para la capacidad técnica de la época. ¿Tú me entiendes? No es lo mismo eso que en la música clásica. Que en la clásica, por la armonía de la contextura de una composición musical clásica, es más fácil conservar un buen sonido que en la música popular. Porque la música popular se hace con la intención expresa, indicada, de causar emociones altas en la persona que la está disfrutando. Entonces, por eso, muchos de los temas de Tito Puente no tienen
esos niveles de sonido de otros temas de esa época. No estoy generalizando, no estoy diciendo que todos sus temas, sino algunos, por la condición de Big Bang que usaba Tito Puente. Hay un video por ahí de Tito Puente con su orquesta cantando Figueroa. ¿Cómo es? La memoria mía ya. Figueroa. Pero no Agosto. No, Figueroa Agosto, no. Cantando la canción Tus Ojos. Ustedes se van a YouTube después de la entrevista. Frankie Figueroa, cantando Tus Ojos. Frankie Figueroa con Tito Puente. Óyeme, ahí hay como 25, una sinfónica. Porque Tito Puente Tito Puente era un músico tan exigente que cuando él muere, él estaba haciendo un posgrado, un hombre casi con 80 años estaba estudiando música. A Tito Puente lo sorprende la muerte, sentado en una butaca como un alumno estudiando música. Oiga eso. Por eso es que la calidad de esa música es para toda la vida. Y nunca va a morir. Eso no muere. Maestro, presente ese tema. Tito Puente y su banda cantando Miguel Barcas Negras, Meñique, niña y señora. Indudablemente que estamos disfrutando de esta noche. Un saludo muy especial para Marcos, que nos escucha desde la ciudad de Nueva York, para su madre María y para todos los que están en sintonía con nosotros. Maestro, indudablemente que la música y fundamentalmente la salsa genera mucha competencia y no podemos pasar desapercibida esta oportunidad para hablar de la base de la salsa, que para nosotros es la Fania, independientemente de que esto es un ritmo que viene de Cuba, que hicieron un sinnúmero de adaptaciones para llevar ese ritmo a lo que hoy conocemos como salsa, y que indudablemente fue un dominicano que tuvo la mayor contribución para hacer ese crossover. Y yo quería preguntarle, y siempre he tenido esta pregunta bajo la manga y esperando la oportunidad para hacérsela. Todos los más importantes expertos como usted del género tienen indudablemente sus favoritos. Y la Fania, que todos eran All Star, todos eran grandes ligas, pero indudablemente que usted tendrá su favorito, su lista de orden, que tal vez para otros sea otro orden, pero en este caso yo quisiera saber, dentro de la Fania, cuál era el orden de los favoritos, o cuál es el orden de los favoritos y favoritas del maestro Rubio Blondi, y por qué. Mira, cuando se hace el proyecto Fania, el primer concierto se hace en el Red Carter, New York, 1968. Fue un concierto de calentamiento, porque todavía para ese entonces los artistas firmados por el sello Fania no tenían tiempo de trascender, no tenían discografía de éxitos, no tenían el gran repertorio, pero había que hacerlo. ¿Por qué había que hacerlo? Porque había que impulsar el sello discográfico Fania y había que ir sentando bases de promoción. Hay que puntualizar que no fue el primer conglomerado de músicos y cantantes que hicieron eso de concierto. Correcto. De All Star, de agarrar los cantantes de un sello discográfico, reunirlo en un gran espectáculo y a los dirigentes de las orquestas y hacer un gran show. Es importante que usted puntualice lo que hubo antes. Mucho antes de eso, lo hizo Al Santiago, incluso con algunos de los miembros de Fania. Entre ellos Pacheco. Entre ellos Pacheco. Pacheco estuvo en los conciertos de Alegre All Star de Al Santiago, de esos grandes músicos, de esas grandes figuras que ha dado la salsa, que el público no lo conoce, que ha pasado desapercibido. Al Santiago, su grandeza a un punto tal que no solamente que era pianista,
arreglista y director de orquesta, sino que era el disquero también. Era un ejecutivo de oficina. Y él es que hace el proyecto de Alegre All Star, donde participan Pacheco, Cheo Feliciano, Francisco Caco Bastar. Pacheco era... Cuando Pacheco hace sus 2 primeros discos, Pacheco y su charanga volumen 1 y volumen 2, fue con el sello de Al Santiago Alegre Records. Entonces él se junta con Masucci y le dice, yo quiero que tú me consigas un inversionista para este proyecto. Y Masucci le dice, ¿y por qué tú quieres salirte de la compañía de Al Santiago? Porque las ventas fueron muy buenas, este es un gran negocio y las regalías, es decir, lo que me correspondía a mí, yo no estoy satisfecho. Entonces Masucci le responde, pues si es un gran negocio, yo no te voy a buscar un socio, lo vamos a hacer entre tú y yo. Porque es bueno puntualizar, maestro, que Pacheco para ese momento vendía más del 50% de las ventas de Alegre Record. Claro, él mismo. Claro, Sí. es por eso que él quiso independizarse. Entonces ahí es que Un artista grandes ligas ya para esa época, Pacheco. ahí es que hacen Fania, y los primeros músicos que firmaron fueron Boy Valentín como trompetista. Boy Valentín, multiinstrumentista, toca 3, 4, trompeta, excelente en el bajo, y lo firmaron a él y al dominicano Bobby Quesada, los dos como trompetistas. Bueno, entonces ahí nace el movimiento Fania, hacen su primer concierto en el 78, en el Red Carrier, en 1968. Luego se dan cuenta, como el primer concierto no tuvo el gran éxito comercial, el gran impacto, se dieron cuenta que tenían que promover sus artistas y darle tiempo para que ellos se dieran a conocer, tuvieran repertorio y eso fuera el atractivo del próximo concierto. Entonces comienzan a trabajar duro con Willy Colón, Héctor Lavoe, Pacheco y el Conde, y así por el estilo. Entonces, esperan 3 años y para 1971 hacen el concierto en el Shira, que es el concierto histórico de la Fania, porque es el concierto que le permite a la Fania sentar base. Es el concierto que le envía el mensaje a la Fania de que ya ellos tenían un gran proyecto en las manos. ¿Tú me entiendes? En el primer concierto no estaban ni Richie Ray ni Bobby Cruz en el Red Carter, no estaba Justo Betancourt, no estaba Cheo Feliciano, ahí estaban Ismael Miranda siendo un niño, Pete Conde Rodríguez, que fue el primero de los primeros que firmó en el 64. Claro, Pacheco. claro. Pete Conde, Ismael Miranda, Monguito el Único, Ral Robles, Ral Marzan, el bongocero que luego fue director del conjunto Candela. Willy y Héctor. Estaba Willy, Héctor Lavoe, estaban claros los dos porque ellos comenzaron en el 67. Sí, correcto. Héctor y Willy, y ahí es que hacen el concierto. Cuando hacen el segundo en el Red Carter, eso fue todo un acontecimiento. Y lo motivó, esperaron 2 años, y en el 1973 hacen el concierto en el Yankee Stadium. Que ahí es que viene la división, porque Rey Barreto se negó a compartir tarima con Orestes Vilató, el cubano, porque Vilató se había desarticuló la orquesta de Rey Barreto para hacer Típica 73. Tremenda orquesta, ¿eh? Entonces, Nicky Marrero sustituye a Orestes Vilató en el timbal e Ismael Quintana sustituye a Adalberto Santiago como cantante de Fania All Star. Una cosa es ser miembro del sello Fania y otra cosa es ser miembro de Fania All Star. ¿De acuerdo? O los All Star de Fania. Entonces ahí es que cuando Ismael Quintana firma con la Fania, entonces Eddie Palmieri lo despide y contrata y le da el chance a Lalo Rodríguez. Entonces ahí hubo, tú sabes, la Fania. El público tiene que tener mucha cuenta con un aspecto importante. La Fania siempre buscó cantantes boricuas y cantantes cubanos
primero los boricuas tenían el sazón, el dominio y la calidad de la salsa. Y los cubanos, ustedes saben que la salsa nace del son, del montuno y de la base de la música popular cubana. Pero aparte de eso, la importancia de la comunidad boricua en Estados Unidos y el mercado boricua como tal y el mercado cubano en Miami y en Nueva York. Los grandes clubes de Nueva York estaban en manos de cubanos. Por eso a cantantes de otras latitudes, aún con talento, no se les dio la oportunidad ahí. Porque si había un hueco y había un buen cubano, no se lo iban a dar a un peruano. Porque para eso Perú no era el gran mercado. Lo eran los cubanos de Nueva York y de Miami. Y de otras ciudades donde ellos manejaban el mercado. Entonces hay que tener mucha cuenta con eso. Importante decir, maestro, discúlpeme, que también antes de del bloqueo de Cuba, de Estados Unidos hacia Cuba, también Cuba era un gran mercado de fiestas. Siempre fue un gran... Claro. Un gran mercado. Entonces, ¿qué sucede? Pero ya cuando nace el movimiento de la Fania, ya Fidel Castro tenía el dominio de Cuba. Correcto. ¿Tú sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que la Fania siempre focalizó la promoción, la inversión de lo que le correspondía en términos comerciales. Entonces, el público tiene que manejar eso a la hora de tú evaluar por qué fulano llegó hasta aquí y por qué el otro no pudo trascender hasta estos términos, ¿tú me entiendes? O no pudo lograr el éxito que otros sí consiguieron. Entonces, hacer un ranking de calidad interpretativa en tarima no es tarea fácil, porque hay que manejar algunos aspectos que el público común se le hace muy difícil. Pero no hay dudas que por el peso histórico de su trascendencia, hay 5 cantantes que usted tiene que respetar a la hora que usted hace una evaluación de los mejores. Doña Celia, Picón de Rodríguez, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano e Ismael Miranda. Porque fueron los 5 que mayor éxito comercial tuvieron. Porque también esto es un negocio. Porque Justo Betancourt no logró la trascendencia, siendo un cantante excelente, muy bueno en tarima, muy bueno cantando, con un gran batey cubano, pero no logró la trascendencia que pudo lograr Ismael Miranda, Héctor Lavoe, Doña Celia. Como el Flaco de Oro. ¿Tú entiendes cómo es? Sí, pero ya esa es otra época. Estamos hablando del momento cumbre del nacimiento de la salsa. Entonces estoy hablando, Mirtilio, de... Los All Star. No, del peso histórico del momento de cada quien. Porque no hay duda de que, por ejemplo, el super flaco Marc Anthony ha tenido una carrera mucho más trascendente que la mayoría de ellos. Correcto, eso es así. Pero no tiene el peso histórico del momento del nacimiento de la salsa. Entonces, ¿cómo tú colocas a Marc Anthony por encima de Cheo Feliciano? En trascendencia como artista, claro. Pudiéramos decir, maestro. ¿No entiendes? Entonces, a mí no me cabe la menor de las dudas de que Marc Anthony tiene unas cualidades como artista que si le hubiese dado la oportunidad en esa época de la Fania, él tenía las tablas para triunfar. Rompía. Y lo tenía Gilberto, y lo tenía Frankie Ruiz. Canario. Para mí, Canario. y el Canario también. Sí. Para mí, no estoy diciendo que iban a ser mejor que tal o que cual. No. Que ellos como artistas, ¿por qué? Pues como tú me dices a mí que un artista que domina un escenario y que ha pegado y ha vendido tantos discos como Marc Anthony en esa época no podía triunfar. Si otros lo lograron no siendo Fania. Sammy Marrero lo logró con la selecta. Jerry Rivas, Charlie Aponte y Andy Montañez y Pellín lo lograron con el gran combo. Oscar y Vladimir lo lograron con Dimensión Latina, con Rodrigo Mendoza y todos los colaboradores que tuvieron. Y no eran Fania. Y no eran Fania. Lo logró Joey Arroyo y no fue Fania. Fruco el Grande lo logró y no fue Fania.
aunque no a esos niveles, pero Raulín pudo hacer una carrera exitosa sin ser Fania. Pero ¿qué me dice a mí que Raulín no ha llegado a los niveles de los grandes, pero ha tenido una carrera exitosa como artista? Y el talento está ahí. Y el talento lo ha tenido. Es un asunto de trabajo y de calidad. Disciplina. No estoy estableciendo diferencia de calidad interpretativa. Entonces, ¿qué pasa? Pero también ellos se beneficiaron. Porque ¿qué hacía la Fania? La Fania, hubo un momento que dijo, pero ven acá, Johnny Pacheco, pero tú vendes discos por ti solo con tu nombre. Entonces nosotros estamos perdiendo dinero con el Conde ahí. Sigue tú con tu orquesta, búscate otro cantante y vamos a hacer un proyecto aparte al Conde. ¿Tú me entiendes? Eso fue una estrategia. Porque es un negocio. Entonces lo hicieron con Ismael Miranda. Tenemos a Harlow y Miranda, no búscate otro cantante. Que tú ya, de que la gente ve un LP de Larry Harlow, lo va a comprar. Porque tú eres un símbolo de calidad. Pero cuando ve el de Miranda también, ven acá Miranda, le hicieron la revelación a Miranda. Y a Héctor Lavoe lo sacaron de Willy Colón. ¿Ustedes creen que eso fue de que ellos no? Eso fueron estrategias de mercadeo. Aunque ellos digan otra cosa. Porque no puede ser tanta coincidencia que en 2 años todo el mundo se fue de la orquesta y hizo su grupo. Gente que uno sabía en muchos casos que no tenía la disciplina y la entrega para hacer un proyecto independiente. Le dijeron, no. Con lo de los discos, a ti te va a ir bien. Y sacaron y quizá los recursos no claro. No, porque los recursos ya lo tenían ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tú tienes el nombre de Willy Colón y Willy Colón se buscó a Agapito, a fulano como cantante, y Héctor Lavoe tiene su orquesta aparte. Es tan tal que Héctor Lavoe y el Conde salen de las orquestas de Willy Colón y Pacheco y ellos siguieron haciéndole las producciones discográficas. ¿Qué hizo Johnny Pacheco? Que se buscó a Lloyd Cruz, al maestro Lloyd Cruz, el gran pianista, para que le hicieran los arreglos y variar lo que se hacía con su orquesta. Maestro, es jocoso lo que pregunta alguien aquí. Dice Omar Pérez, yo quiero saber qué marca es el cerebro del Rubio Blondie. No, son cosas que uno vivió y también yo aprendí una expresión del doctor Peña Gómez que decía, hay que ver más allá de la curva. Y yo aprendí en la vida misma también me enseñó lo siguiente. Cuando tú ves algo y todo el mundo esté opinando y hablando y diciendo, tú te sales y te enfrías. Déjale para atrás, un poquito al pasito. ¿Cómo es? Oh, te traigo una información de algo. Fulano hizo esto. Y tú comienzas a juzgar a fulano, a opinar, pero tú no has oído la versión del otro. Tú tienes una versión y ya tú estás opinando. Entonces tú tienes que darte tu tiempo. Y cuando tú veas algo, tú también tienes que darte la oportunidad de tú analizar y ver cuál es tu versión de los hechos. No porque te digan que porque fue tal periódico, que tal canal, que tal periodista. No. Y la opinión suya con su evaluación. Entonces eso pasó en esa época de la salsa. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, los hermanos Lebrón, ellos siempre criticaron que no se le dieron las oportunidades en la Fania. Y yo creo que sí, que se le dio, se le hicieron muchísimas producciones. Que ustedes no tuvieron los niveles de venta que tuvieron otros, no estoy hablando de calidad. Que ustedes no pudieron conectar con el público que estaba haciendo, que estaba comprando mucha música y digo, ¿qué es lo que quiere el inversionista? Que ustedes querían hacer una música más libre, más independiente, por todo, entonces ustedes pagaron ese precio. Correcto. Pues usted pagó ese precio. Yo he oído a la gente de que no, de que música no comercial. Todo en la vida es comercial. Nada se hace de gratis. Eso es el que utiliza ese término no es más que un estúpido. Ahora que hay canciones de mucha calidad que se quedaron en la gaveta, que no se pusieron, que no se le dieron la difusión, y luego con el tiempo la gente descubrió que eran temas buenos y de manera retardada esos temas se convirtieron en éxito. Eso pasa en todas las manifestaciones musicales. Perfecto. Pero de que música comercial. Entonces usted se va a meter a un estudio de grabación a pagar miles y miles de dólares para grabar un álbum, pagar
la parte técnica de hacer el álbum, la fotografía, el diseño, pagarle a los músicos, la circulación del disco, la colocación del disco, y que nada más se haga con lo que a usted le gusta, no importa que se pierda todo el dinero. Eso no lo hace nadie. Dejaría de ser negocio entonces. Que eso no lo hace nadie. Todo el que hace un disco es con la intención de que se pegue, de que le guste a la gente, para hacer el negocio. Porque si el disco no trasciende, ¿a quién tú se lo va a tocar? ¿Pero a quién se lo va a tocar? Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el ángel comercial. Las canciones comerciales tienen un problema, bueno, que llega un momento que cansan al público, entonces tiene que venir la otra. Ahora hay mucha gente buscando música en internet. Y tratando de colocar canciones que en el momento que fueron grabadas pasaron desapercibidas y hoy se convierten en éxito. ¿Tú sabes por qué? En primer lugar, porque se hicieron con calidad. Y en segundo lugar, porque hay un espacio ahora. ¿Quiénes están grabando música? Nadie. ¿Qué tiempo tiene Gilberto, Mar Anthony, Gran Combo, todos esos artistas que no hacen música nueva? Porque el negocio del disco se ha caído. Ese es el problema. Hay un fenómeno. Hay un transfer ahora. ¿Cuál es ese? Oh, ¿y cómo tú vas a invertir 700, 800 mil pesos para hacer una producción a un artista? ¿Dónde tú vas a sacar ese dinero? Porque a ti te gusta la música no comercial. Y es fácil. ¿Y Michelito? Pero como si tú te compras un apartamento para una amigueta y coge gusto y te divierte y tiene inversión el día que lo necesite. Sí, estamos hablando de cosas elementales. Todo el que invierte, ustedes saben que cuando usted va a un estudio de grabación, ¿por qué que hay músicos que usted lo ve en 20, 25 LP, fulano de tal el trombón, y aparecen todos los LP? ¿Usted sabe por qué? Porque es un gran músico y cuando le dan una nota en un estudio de grabación, la hace de una vez y le economiza al productor horas de estudio de grabación. Porque monta el disco de una vez y economiza dinero. Ustedes saben el dinero que se gasta en un estudio de grabación. Para tú hacer música no comercial, para que un palomo la baje por internet y diga que es buena, porque eso no se hizo comercial. Ay, con eso que usted llega a la gloria. Usted mantiene a sus hijos, usted paga el apartamento, usted se compra una jipeta. Con que el palomo diga que estuvo bien hecho por usted, que esa música no es comercial. No. Todo se hizo con sentido comercial. Unos la pegaron y otros no. Y en la música se dan muchísimos fenómenos, como se da en la vida. Gente que grabó un disco hace 20, 25 años que nadie... Alni Rosario. Volviendo al tema de... Alni Rosario, muchacho de Baní, grabó muchísima música y luchó por pegarse. Y nadie le hizo caso. Después que se murió, la gente le cogió con su música. Muy tarde para él. No pudo disfrutar de eso. Volviendo al tema, maestro. Eso no estaba en el libreto. Eso es verdad. Él hizo esos discos para pegarse, para hacerse rico y vivir bien. Pero no se pudo pegar. Con calidad. Y se pegaron ahora. Óigame algo, maestro. Volviendo... Pero tú crees que él lo hizo para que este grupo de palomas salga a decir por ahí que no, que eso no es comercial, que eso es la buena. ¿Y tu ganancia, Alni Rosario? Ninguna. Y súper pegado. Aquí es que más estúpido. Disculpe, hermanos Lebrón, ellos se fueron diciendo, quisieron hacer una música diferente a lo que era la Fania. Muchos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos hoy están gritando porque no les funcionó. Si lo hubiese funcionado, hubiesen dicho, usted ve que lo mío funcionaba también. Porque es todo un negocio lo que usted dice. Ellos consiguieron éxito, pero no al nivel que lo hizo Ismael Miranda, que lo hizo Cheo Feliciano, Claro que sí. que lo hizo Doña Celia. Ellos lograron trascender. Pero hubo un momento que ellos gritaban de que no se le daba el apoyo promocional. Y en la Fania no habían favoritos, era el que resolvía. El que daba el número. No, Era el que... Era un tema de meter mano. Era un asunto Sí. de invertir mucho dinero. Eran los mejores músicos, los Resultado. mejores estudios de grabación. Pero señora, oigan las entrevistas de
de los que están vivos de esa época, Jerry Masucci eran los mejores trajes. Él no permitía que ningún artista de su sello se presentara en ningún lugar mal vestido. Era la mejor ropa, el mejor vehículo, limusina, buenos vehículos. Él invertía, entonces tú tenías que corresponderle a eso. Restaurantes. ¿Tú lo entiendes? Para perder. Porque Jerry Masucci no podía comprarte un carro, alojarte en un buen apartamento, comprarte un traje, invertir en tu promoción y tú dices un disco que no es comercial. Ahí el dinero de él. Porque su dinero. Por eso pasaba por el sedazo de Johnny Pacheco cada tema de ese. Sí, Pacheco, porque Pacheco era el productor importante. Y el músico. El músico importante, el ideólogo del movimiento. Y yo hago el comentario porque es que a la gente hay que decirle el porqué de las cosas. Pero a todos los artistas han hecho música que en el momento que salieron nadie le hizo caso y después fueron éxitos. ¿Ustedes me entienden?